Nunca dijeron que celebrar un divorcio podría ser épico, ¿qué cambio lo hizo devastador? En un pequeño pueblo donde las tradiciones se entrelazan con secretos oscuros, una mujer llamada Carla se preparaba para una fiesta que prometía ser inolvidable. Todo comenzó como un festín de liberación y alegría, una celebración que estallaría en risa y música. Pero bajo la superficie algo acechaba. En esa noche el aire estaba cargado de una emoción electrizante, como si los mismos espíritus del lugar anticiparan el desenlace trágico. Carla, vestida de rojo brillante, sus ojos relucían como estrellas que nunca conocieron la tristeza. Sin embargo, la euforia se transformó en un ambiente denso cuando, de repente, el sonido de un vidrio que estalla resonó en el aire. Un grito desgarrador cortó la música, alguien había caído. Todos se giraron, y una extraña sensación se apoderó de ellos. El pánico se estaba deslizándose entre los invitados, como una sombra que se adueña del sol. ¿Qué había sucedido? Las miradas incrédulas y los susurros nerviosos comenzaban a circular, aumentando la tensión. La cena fue un despliegue vibrante de sabores: tacos al pastor, enchiladas humeantes, pero la risa se apagó poco a poco. Alguien, en un rincón oscuro, miraba. Sus ojos fijos en Carla transmitían un mensaje que nadie podía descifrar. La atmósfera se volvió espesa, un aire de traición y misterio. La gente comenzó a murmurar, preguntándose si el divorciante de Carla, un hombre de mirada fría, estaba detrás de esa extraña presencia. Poseía secretos y aquella noche fue solo el principio. Las luces parpadeaban, creando sombras extrañas que se retorcían en las paredes. El ambiente se llenó de murmullos, una mezcla de preocupación y expectativa. Entre risas forzadas y miradas furtivas, un aire de calamidad se cernía sobre la celebración hasta que, de repente, un grito rompió la calma. Los ojos de todos se volvieron hacia la puerta, y el aire se volvió helado. Completa oscuridad cubrió el lugar cuando las luces se apagaron. ¿Qué estaba por suceder? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo abajo y asegúrate de aún estar suscrito al canal. No querrás perderte ninguno de los contenidos exclusivos que están por venir. Y mientras estás ahí, rompe ese botón de like, de verdad me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que es parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. El silencio se volvió ensordecedor. Nadie se atrevía a moverse y la anticipación era palpable. ¿Qué había estado oculto en el corazón de esa celebración? Justo cuando la tensión alcanzaba su punto máximo, una figura emergió en la oscuridad. El rostro de Carla se iluminó con la luz de una chispa, revelando el horror en sus ojos. Todo el pueblo observaba, paralizado por la posibilidad de que esa extraña noche cambiara sus vidas para siempre. ¿Quién era esa figura? ¿Y qué secretos traía consigo? El silencio fue reemplazado por un murmullo creciente de inquietud. Los murmullos se intensificaron. La figura, envuelta en sombras densas, dio un paso al frente, deslumbrando a todos con una luz tenue que parecía danzar alrededor de su silueta. Carla, congelada en su lugar, sintió como su corazón se aceleraba, cada latido resonando con la angustia del momento. ¿Quién era esa persona que compartía la oscuridad con ella? La figura levantó una mano, y en un instante una pequeña luz se encendió, revelando su rostro. Era Andrea, la amiga más cercana de Carla, quien había estado distanciada desde la separación. Los ojos de Carla se abrieron de par en par, una mezcla de alivio y miedo hirviendo en su interior. ¿Qué hacía aquí? Andrea avanzó lentamente, su expresión grave. Carla, tenemos que hablar. No podemos dejar que esto siga así. Su voz se quebró, y cada palabra parecía cargar con el peso de un secreto que había estado escondido demasiado tiempo. El resto de la sala, aún sumida en la penumbra, observaba con ojos curiosos. El aire se llenó de una tensión casi palpitaría. Ante el shock, todos estaban en suspenso. ¿De qué estás hablando, Andrea?, cuestionó Carla, con la voz temblando. Su mente empezó a girar, buscando respuestas en medio del caos. Algo importante debía haberse traducido en esas pocas palabras, y necesitaba saberlo. Andrea se aferró a la pequeña luz, sus manos temblaban. Lo que pasó entre Juan y yo, todo fue un error, pero no puedo quedarme callada más.
Él tiene algo que no te ha contado. Un escalofrío recorrió la espalda de Carla. Juan. Su exmarido había estado en el centro de todo, en cada palabra no dicha que pesaba entre ellas. Un silencio aplastante se instaló en la sala mientras todos escuchaban con atención. La conversación se detuvo en un instante. El ambiente vibrante que rodeaba a Carla se había transformado en un oscuro manto de incertidumbre. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó mientras el nudo en su garganta se apretaba cada vez más. Fui imprudente. Te dejé sola en el momento más crítico de tu vida, y ahora sé que todo lo que te hizo sufrir, no fue solo por su propia culpa. Alguien más está involucrado. La revelación dejó a Carla aturdida. ¿Quién podría ser? ¿Qué más no sabía? La figura de Andrea se convirtió en un portal a un mundo donde la confianza podía ser traicionada, donde cada risa oculta un grito de dolor. Mientras las luces comenzaban a parpadear de nuevo, la tensión en el aire se volvió eléctrica. En un abrir y cerrar de ojos, una conmoción sacudió la sala mientras una voz conocida estalló desde un rincón: nadie está a salvo. La multitud se giró, y de entre la oscuridad emergió Juan, sus ojos destilando rabia y venganza. La incertidumbre había pasado a ser un peligro inminente. Las riendas de la celebración se aflojaron, y ahora el espectáculo parecía dirigirse hacia una inesperada y brutal confrontación. La sala estalló en gritos y caos, cada persona luchando por alcanzar la salida, pero todos estaban paralizados, atrapados en el corazón de esta revelación. Carla sintió que se le nublaba la vista, un estallido de emociones la inundó. Inseguridad, traición, y el peso devastador de un pasado que renegaba de ella. Carla, no te acerques a él, gritó Andrea, pero ya era demasiado tarde. Un aire de tragedia inminente se cernía sobre la fiesta. Con el peligro tan palpable, Carla comprendió que todo lo que creía conocer, todo lo que había amado, estaba a punto de desmoronarse. Con el caos desatado, una pregunta resonó en su mente por encima del ruido ensordecedor. ¿Hasta dónde llegarán por proteger sus secretos? Las luces brillaron intensamente, iluminando por un breve segundo a cada rostro lleno de terror y confusión. Carla, con el corazón latiendo a 1000 por hora, tenía que decidir, y el rumbo de todos cambiaría para siempre. La sala, que antes vibraba con risas y música, se había convertido en un campo de batalla emocional. Los rostros de los asistentes se distorsionaron entre el miedo y la incertidumbre, como si fueran sombras vivientes que temieran el desenlace inevitable. La figura de Juan, alta y amenazante, se erguía en el centro, sus ojos ardiendo con una furia contenida. Carla sintió como el aire se hacía denso a su alrededor, sacudida por un torrente de recuerdos que la arrastraban. ¿Por qué estás aquí, Juan?, preguntó forzando a que su voz sonara firme, aunque su interior retumbaba con el eco de la angustia. El silencio tras la pregunta fue abrumador. Juan, con una sonrisa amarga, respondió: estaba esperando este momento, un reencuentro, un cierre. Quizás una última oportunidad de decirte la verdad. Su tono era burlón, cada palabra retumbaba como un golpe en el pecho de Carla. ¿La verdad? ¿Acaso eso es lo que quieres? Si siempre has sido un mentiroso, replicó Andrea, sus ojos chispeando con determinación. El enfrentamiento parecía ser solo el prefacio de una tormenta mucho mayor, pero Juan no se inmutó. No soy el único culpable aquí. Hay alguien más a quien deberías mirar. Se volvió hacia la multitud, gesticulando con una mano como un conductor de orquesta, encendiendo sus miradas. Toda esta gente han tenido su parte. ¿Por qué jamás le dijiste a Carla lo que realmente sucedía? La pregunta envolvió la sala en un velo de inquietud, cada ojo volviéndose hacia los figurantes del drama. Carla sentía que la presión aumentaba, su pecho subía y bajaba rápidamente, cada respiración era un desafío. No entendía qué estaban insinuando, pero una sensación helada comenzó a acurrucarse en su estómago. Basta, Juan. No más juegos. Si tienes algo que decir, dilo ya, exigió, su voz resonando con desesperación. Quiero que sepas que hay cosas que te afectan a ti y a tu vida más de lo que imaginas. La noche que decidimos separarnos, un grupo estaba detrás, moviendo piezas, controlando el juego, dijo Juan mientras el murmullo crecía entre la multitud. ¿Qué estás insinuando?, preguntó Carla, sintiéndose como si un puñal le atravesara el corazón. La oscuridad dentro de ella se encendió, el miedo se transformó en rabia, y la necesidad de desenmascarar la verdad pulsaba en sus venas. Hay secretos que no deberían permanecer en la sombra, Carla. Gente que en realidad no quiere verte feliz.
Y hoy han venido a reírse de ti, dijo Juan, chasqueando los dedos. Antes de que Carla pudiera procesar sus palabras, las luces se apagaron completamente, sumergiendo a todos en la más profunda oscuridad. Entonces un ruido sordo resonó, una explosión de cristales rompiéndose, y el pánico se desató. Gritos se mezclaron y luego la voz de Juan se alzó por encima del desorden: cuidado con aquellos que se disfrazan de amigos. En medio del caos reinante, Carla sintió que todo se desvanecía a su alrededor. La luz de las velas se apagó y volvió a parpadear, y en medio de la confusión, un punto de luz más intenso apareció, un destello inesperado que reveló siluetas en movimiento. De pronto, la última verdad estaba a punto de revelarse, haciéndose irreversible. Pero antes de que Carla pudiera avanzar, un empujón inesperado la lanzó hacia adelante, llevándola a una nueva dirección en el laberinto de secretos. «Carla, corre», gritó Andrea desde detrás, pero ya era tarde. Una sombra oscura se cernía sobre ella, y en un momento crucial, la decisión era suya. Huir y dejar que todo se desmoronara, o enfrentarse a la oscuridad de la verdad. En ese instante, un grito desgarrador retumbó en la sala, un nuevo empujón. La noche prometía desvelar muchos más secretos. ¿Podría Carla escapar de la tormenta que se avecinaba? ¿O se convertiría en la próxima víctima de su propia historia? La oscuridad era tan cargada que Carla apenas podía distinguir las siluetas que se deslizaban a su alrededor. El grito agonizante que había resonado hacía eco en su mente, editando su propia sensación de realidad. Todo sucedía demasiado rápido. El corazón le latía con fuerza, bombardeándola con la adrenalina de la inminente amenaza. En ese instante ella decidió. No podía permitir que la sombra de Juan la intimidara una vez más. «Carla, hacia aquí». La voz de Andrea rompió por un momento el apesadumbrado silencio. La rápida claridad de su rostro, que se dibujaba brevemente en el resplandor titilante de un parpadeo de las velas, era todo lo que necesitaba. Sin pensarlo lejos, se lanzó hacia la dirección del grito, un empujón. Alguien más la empujó. Pero no era Andrea, era otra figura, alguien que se entrelazaba en el caos como un hilo enredado. Con una determinación renovada, esquivó a la multitud, que se retorcía en pánico. ¿Quién más estaba en la sala? ¿Cuántos eran? Cada rostro era una máscara de miedo, pero algunos lucían un atisbo de satisfacción, como si esperaran un espectáculo. «¿Qué está pasando?», murmuró Carla. El aliento se le cortaba al ver cómo sus conocidos se enfrentaban en un torbellino de vociferaciones. Un alarido sacudió su cuerpo, y el eco parecía traerle ecos de un pasado doloroso. «Carla, no te detengas». Andrea apareció a su lado, jalándola de la muñeca. «No podemos quedarnos aquí. Debemos salir». «¿Y Juan?». Carla se detuvo un momento, sintiendo el pálpito de todo lo que había significado esa relación. Él sabe algo. Y debemos impedir que lo use contra nosotros. «Muévete». Andrea parecía decidida, y el fuego en su mirada le dio a Carla la guía que necesitaba. Reanudaron la carrera, esquivando cuerpos que se amontonaban en el suelo, algunos intentando levantarse. Justo en ese momento, elecciones pasadas comenzaron a atormentarla. Amigos y conocidos que le habían jurado lealtad, repentinamente se proyectaban en su mente como traidores. ¿Quién era realmente su enemigo? Era un juego de intrigas que comenzaba a revelarse, sus ojos buscaban respuestas, las luces comenzaron a parpadear nuevamente. En un chispazo de luz, notó a Juan al fondo, aún en su posición de poder, disfrutando del caos como un títere de marionetas. La mezcla de su risa con el horror que lo rodeaba hizo que un profundo horror le atravesara el pecho. Era un monstruo disfrazado de hombre, jugando con sus traumas como si fueran juguetes. «Detente, Juan», gritó Carla. La voz salió más fuerte de lo que pensaba, resonando en aquel espacio casi vacío. Pero Juan, lejos de estar perturbado, sonrió, una sonrisa que contenía secretos nepronunciables. Su mirada era fría como el acero. «¿Vas a enfrentarme? Prepara tu corazón, Carla. Porque la verdad duele y siempre busca la salida». La luz de las velas brillaba más intensamente y, de repente, un nuevo grito más cercano resonó. Era Paloma, una de sus mejores amigas, y su rostro estaba envuelto en terror. «Está detrás de mí, no puedo». Ella se desplomó y el tiempo pareció detenerse,
la identidad del verdadero enemigo comenzaba a manifestarse en sus mentes, el tejido de mentiras y traiciones armado desde lo más profundo de su círculo cercano. La necesidad de descubrir la verdad y proteger a quienes amaba se encendió como un fuego incontrolable en su interior. Andrea, no hay vuelta atrás, gritó, decidida. Debemos saber qué está pasando de una vez por todas. Pero no sabía si tendrían tiempo. Cada segundo perdido, las sombras se acercaban cada vez más, y la verdad que buscaba podría tal vez ser más peligrosa que jamás imaginó. El grito de Paloma resonaba aún en su cabeza y, mientras las luces titilaban en un último intento de mantener el orden, Carla sintió que una revelación se acercaba. Una verdad que estaba a punto de estallar sería capaz de enfrentarla y salir viva de esta noche infernal. El ambiente era un torbellino de caos y relámpagos de terror. Carla y Andrea se movían como sombras, esquivando los cuerpos que caían a su alrededor. La situación se tornaba cada vez más crítica, el eco de los gritos apenas se disipaba cuando un nuevo alarido llegaba a sus oídos. Paloma estaba en el suelo, pálida, y el horror en su rostro habló más que 1000 palabras. ¿Qué te pasó? Tienes que decirnos, gritó Andrea, mientras Carla se agachaba junto a su amiga, sacudida por una mezcla de miedo y preocupación. El enemigo está entre nosotros, Paloma balbuceó, sus ojos llenos de lágrimas y miedo. No es Juan, es alguien más. Carla sintió como si el mundo se deslizara bajo sus pies. Cada palabra de Paloma era un puñal, abriendo heridas del pasado. La traición parecía salir de las sombras, abrumadora. ¿Quién? ¿Quién es?, preguntó, ansiosa por respuestas. Lo sé, pero no tengo tiempo, murmuró Paloma, labio tembloroso. Carla notó que la mirada de su amiga se desvió hacia el grupo que aún fornía el caos entre susurros y miradas llenas de odio. El aire era espeso, como si el mismo ambiente conspirara contra ellas. Paloma, aguanta, gritó Andrea, y dio un paso hacia atrás, sintiendo que la tensión aumentaba. Necesitamos salir de aquí. La verdad no vale la pena si estamos muertas. Pero ante la mención de la muerte, las sombras empezaron a moverse con más intensidad. Al fondo Juan permanecía firme, su risa resonando entre las risas nerviosas de quienes contemplaban la escena. Era el titiritero y ellos, sus marionetas. Carla lo miró a los ojos y sintió que su propio corazón latía en sincronía con el del monstruo. Carla. Mira. Andrea señaló hacia una figura que se deslizaba por la habitación, casi invisible. Era un rostro familiar, Laura, otra amiga de la universidad, observando desde lejos con una sonrisa torcida que prometía complicidad y traición. Sin poder contenerse, Carla se levantó. Laura. Ven aquí. La voz le salió potente, impulsada por la rabia que burbujeaba en su interior. La figura giró y sus ojos reflejaron un destello oscuro, su risa instrumental parecía como un eco de antiguas promesas rotas. ¿Qué te pasó, Carla? ¿Te creías que esto era una fiesta? Laura se acercó, la frialdad en su tono era palpable. ¿Tienes miedo de descubrir la verdad? ¿Sabías que todo esto iba a pasar? Cada palabra de Laura era como un puñal afilado, enterrándose en el alma de Carla. ¿Qué verdad? Su mente se llenó de confusión, de recuerdos de momentos felices, de aquella amistad que una vez pareció inquebrantable. ¿Qué sabes? Dímelo. Carla exigió, sintiendo que cada parte de su ser se desbordaba de desesperación. Pero Laura solo sonrió, una sonrisa que contenía más odio del que Carla podía soportar. Estás a un paso de descubrirlo. Solo necesitas avanzar un poco más, dijo, y el eco de su risa se mezcló en el aire enrarecido. No, no lo haré. Carla se aferró a Andrea, sintiendo como las murallas de su mundo se desmoronaban. La oscuridad parecía acercarse, apagando las esperanzas que aún ardían en su pecho. La multitud comenzó a aplaudir, un aplauso macabro, como si la desdicha de alguien más fuera su entretenimiento. Carla, hay mucho en juego. Andrea lanzó un vistazo hacia la puerta, nerviosa, y lo que había en su rostro parecía derrumbar la ilusión de control que tenían. Debemos encontrar una salida. Esto no es solo un juego. Nos están usando. El grito de Paloma resonó nuevamente en su mente y, mientras la multitud aplaudía, Carla dio un paso al frente. Que sea lo que tenga que ser. No me detendré hasta encontrar la verdad. Las luces comenzaron a parpadear nuevamente y, en un lejano rincón de la sala, algo crujió.
Carla sintió que el tiempo se detuvo, la revelación estaba a punto de llegar, y, en esa penumbra llena de sombras, una figura emergió, ataviada de secretos y mentiras. El momento ha llegado, Carla, resonó una voz a sus espaldas. La verdad nunca queda oculta por mucho tiempo. Tan pronto como esas palabras salieron, la sala entera pareció congelarse. Carla. Se volvió lentamente anticipando lo que podría estar por venir. En ese momento, la oscuridad estaba dispuesta a revelar sus secretos y Carla se dio cuenta de que en el instante de enfrentar la verdad, se podría perder no solo a sí misma, sino a todo lo que amaba. ¿Sería capaz de soportar el peso de lo que podría revelar esa figura? La figura que emergió de las sombras no era ajena a los corazones de los presentes. Su rostro estaba marcado por cicatrices de traición y una sonrisa envolvente que no se podía olvidar. Era Miguel, el niño prodigio de la universidad, quien había brillado en cada rincón pero que había desaparecido cuando todo se tornó oscuro. Su mirada destilaba algo inquietante, como si los secretos hubieran anidado dentro de él durante todo este tiempo. Miguel, exclamó Carla, asombrada y furiosa a la vez. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué no dijiste nada? Porque este espectáculo necesita un poco de drama, ¿no crees?, dijo con su voz suave y provocativa. Sus ojos se posaron en cada uno de ellos, desnudos de su luz previa. La verdad siempre es más interesante que las mentiras que contaron. La multitud, que antes parecía estar en contra de ellas, comenzó a murmurar, intrigada por la repentina aparición del maestro del horror. Carla sintió un escalofrío recorriendo su espalda mientras el eco de las risas de Miguel retumbaba en su mente. La última vez que lo vio había sido en un café, riendo y soñando con el futuro, pero la desesperación que había producido su desaparición había pesado como una piedra. ¿Qué quieres de nosotros? Andrea interrumpió, su voz cargada de tensión. Su rostro pálido contrastaba con su creciente determinación. No te permitiré jugar con nuestras vidas. Sal de aquí antes de que me arrepienta de haber querido ayudarte. ¿Ayudarme? Miguel rió y el sonido era casi melodioso, pero su mirada era afilada como un cuchillo. Esta noche no estoy aquí para ayudar. Estoy aquí para mostrarles lo que realmente sucedió. Todo lo que han hecho, todas sus decisiones los han llevado hasta este instante. ¿No les interesa saber cómo empezaron los hilos de esta tragedia? El ruido en la sala se desvaneció, y lo único que podía oírse eran los latidos de su corazón, palpitando en el pecho de Carla como un tambor de guerra. Era cierto. Había más que simples coincidencias que los unían a todos en ese lugar. La historia que habían creído conocer siempre había tenido múltiples capas, y Miguel había sido una de sus primeras víctimas. Escúchame bien, Carla, continuó Miguel, alejándose de su grupo y acercándose a ella lentamente. No me equivoqué cuando decidí dejar esta vida. Pero tú no puedes escapar de ella, de tus decisiones. Te lo repito, el enemigo está aquí, y es más cercano de lo que crees. Carla sintió que la desesperación se iba transformando en rabia. ¿Qué quieres decir? Si hay un enemigo, dímelo. ¿Es Laura? Juan. Dime quiénes son. No juguemos al escondite. El rostro de Miguel se tornó serio, y de repente la atmósfera se volvió densa, asfixiante. No puedo darte un nombre porque existe un grupo detrás de esto. Están todos conectados por un hilo invisible. Y si no actúas rápido, el siguiente será tú. Basta, gritó Andrea, incapaz de soportar más. Estamos cansadas de tus acertijos. Muéstranos la verdad, Miguel, o no quedarás aquí vivo. La sala estalló en un murmullo nervioso, pero en el fondo de su corazón, Carla empezó a temer que una revelación estaba a punto de salir a la luz. Algo en el aire, algo más que Miguel, estaba en juego. Una conexión había sido establecida, y la sensación de que el hilo que unía las decisiones de todos ellos empezaba a romperse. O mejor aún, Miguel sonrió siniestramente, déjame mostrarte cómo se entrelazan nuestras vidas. Tal vez en el camino descubras que no eres la víctima. Aquí las luces parpadearon una vez más, y Carla sintió que el tiempo se deslizaba de sus manos. Esa atmósfera la envolvió como un abrazo frío. No podía escapar, y no sabía si debía enfrentar o huir. ¿Quién era realmente el enemigo en esta historia, y qué otros secretos estaban por descubrirse en medio del caos? La verdad parecía más aterradora que cualquier sombra que pudiera haber imaginado.
Las luces se apagaron por completo, sumiendo a la sala en una oscuridad aplastante. Un silencio helado envolvió a los presentes, el latido del corazón de Carla se convirtió en el único sonido tangible, marcando el ritmo de su creciente alarma. ¿Qué había querido decir Miguel? Sobre él, la tensión flotaba como un recuadro invisible, una trama tejida con intenciones ocultas. De pronto, un grito desgarrador rompió la sombra. Todos se giraron frenéticamente hacia el origen del sonido. Era Laura, su rostro retorcido en una mueca de horror. Un flash de luz se encendió, revelando su mano levantada, temblorosa, apuntando hacia algo en el suelo. Algo oscuro y viscoso. «Miren eso», gritó, su voz resonando con miedo. La multitud se aglomeró, las miradas inquietas caían sobre un bulto en el suelo, apenas visible entre las sombras. Carla forzó su camino hacia adelante, su instinto empujándola a ver lo que todos temían. Un rastro de sangre goteando entre la niebla y el polvo de la sala. En su mente las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar, disparando su adrenalina. Miguel pareció sonreírle desde la distancia. «Te lo dije, Carla, no saben a qué se están enfrentando». La multitud se desbordó en un estado de pánico. Personas empujándose, gritos de terror y la sensación palpable de una inminente tragedia. Todo podía colapsar en un instante. «Quédense donde están», gritó Miguel por encima del caos. Su voz tenía una autoridad que hizo que muchos se detuvieran. «Este es solo el principio. Lo que hay aquí puede caer en el olvido o convertirse en su salvación». Carla palpitó entre la confusión. Algo estaba siendo revelado, pero cada palabra de Miguel era como una trampa de la que no sabía si debía alejarse o caer en ella. «Salvación. Esto es una locura», murmuró Andrea, su spray de defensa personal en la mano, con la mirada fija en la mancha oscura, donde los límites del miedo cruzaban la línea de la esperanza. «Yo no estoy aquí para salvarlos», volvió a decir Miguel, acercándose un paso más. «Pero tengo información. Secretos que podrían cambiarlo todo o acabar con sus vidas». Al mencionar la palabra secretos, Carla sintió un escalofrío recorrer su espalda. La inquietud que había empezado esa noche parecía hacerse tangible en el aire. «¿Qué tipo de secretos?», Andrea preguntó manteniendo una mirada desafiante aunque su voz temblaba. Habría que enfrentar a Miguel, sí, pero también a los demonios que trajo consigo. Miguel dejó que la tensión flotante entre todos aumentara. «El tipo que puede explicar la verdad detrás de lo que han supuesto. Les mostraré a dónde llevan esos hilos invisibles». ¿Están dispuestos a dejar de lado sus miedos? Al observar a sus amigas, Carla notó sus rostros blanquecinos, bordejando la ansiedad y la repulsión. ¿Qué tan lejos estaban dispuestas a llegar para entender este pantano de horror en el que se habían sumido? «Sigamos adelante los tres, pero los dejo un aviso», dijo Miguel, su voz sincera ahora, «nada volverá a ser igual. La verdad tiene su precio, aquí en el oscuro laberinto donde los secretos son lecciones. A veces mejor es no saber». La multitud se dividió en ríos de palabras. «¿Por dónde empezamos?». «No podemos, es peligroso». Mientras tanto, Carla sintió que el aire pesaba por los secretos que aún no habían salido a la luz. Entonces, con un movimiento abrupto, Miguel hizo un gesto hacia un pasillo oscuro, un rincón olvidado de la sala que resonaba con ecos silenciosos. «Sigamos al menos, lo que debe salir, debe ser examinado. ¿Quién sabe qué revelaciones os aguardan?». Carla intercambió miradas con Andrea y Laura, una mezcla de determinación y miedo iluminando sus ojos. Todos se vieron obligados a seguirlo, pero el verdadero enemigo, ese que su instinto gritaba, permanecía oculto, observándolos desde las sombras. ¿Eran ellos los siguientes en caer, o podrían recuperar el control antes de que todo se desmoronara? Solo el tiempo revelaría las consecuencias de ese oscuro sendero que habían comenzado a explorar. La oscuridad del pasillo parecía devorarlos, el aire se sentía espeso, como si las sombras mismas escondieran secretos inconfesables. Carla, Andrea y Laura avanzaban tras Miguel, el corazón de Carla golpeando con más fuerza en su pecho a cada paso. A medida que se adentraban en el vacío, el murmullo de la multitud se desvanecía, atrapado entre las paredes de ese laberinto sin luz. «¿Qué has traído para nosotros, Miguel?», dijo Andrea, su voz resonando como un eco inusual en ese silencio opresivo. La bruma de incertidumbre la envolvía. «¿Qué es lo que estamos a punto de descubrir?». Miguel levantó la mano. «Paciencia.
Cada revelación tiene su momento. En su rostro había una mezcla de emoción y una inquietante sonrisa. Continuaron caminando, la penumbra les hacía sentir que eran los únicos seres vivos en ese lugar, como si el propio espacio estuviera observando. De repente, una chispa iluminó el camino. Era un parpadeo casi como el destello de un ojo maligno. Carla se detuvo congelándose al instante. ¿Viste eso?, preguntó buscando la confirmación en sus amigas. Sí, murmuró Laura, tragando duro. Pero no me gusta, debemos volver. La tensión en su voz era palpable, cada palabra era un recordatorio del peligro que los rodeaba. No podemos dar marcha atrás, dijo Miguel, imperturbable. Lo que hay adelante lo necesitan saber. Necesitan entender lo que los ha llevado a este punto. Era como si cada frase que salía de su boca tuviera el poder de cambiar sus destinos. Al girar en una esquina, lo que Carla vio la dejó sin aliento. Un panel de metal oxidado cubría parte de la pared, con inscripciones desgastadas. He estado aquí antes, dijo Miguel, su voz ahora reverberante, cargada de historia. Esto es un lugar donde las decisiones se revelan. Donde el pasado se enfrenta al presente. ¿Qué significa eso?, preguntó Andrea, su voz ahora un hilo tenso. Que sus vidas están entrelazadas con lo que oculta este sitio. Cada uno de ustedes tiene secretos, raíces que los atan a lo que han perdido o lo que están a punto de ganar. Miguel extendió su brazo hacia el panel. Si están listos, esto llevará a la cima o a la perdición. La mirada de Carla se centró en las inscripciones. Podía distinguir un patrón de palabras: miedo, dolor, redención. Memorias etiquetadas en un trozo de metal oxidado. Una punzada de reconexión la atravesó, conocía el dolor que esas palabras traían. «¿Y si no queremos abrumarnos con estas revelaciones?», dijo Laura, con su bravura aflojándose. «¿Y si es mejor seguir ignorando todo?». Miguel la miró como si viera a un extraño dentro de ella. «Pero ese es el punto. Ignorar lo que duele trae su propio infierno». «Ahora, ¿están listas para dar el paso?». La pregunta flotó en el aire, un desafío. Aún así, la ansiedad envolvía a Carla. Recordó lo que deseaba, la libertad que buscaba. Miguel dio un paso adelante, sus ojos brillando con la intensidad de una llama ardiente. Esta vez compartan su verdad. Tal vez alcancen la verdadera salvación. Antes de que alguien pudiera responder, el panel comenzó a desmoronarse, revelando un rayo de luz que iluminaba el pasillo. Carla sintió que el aire vibraba, era un canto lejano que la llamaba, empujando a su grupo hacia la luz. Pero entonces, un grito desgarrador resonó a su espalda. Carla se giró, su corazón se detuvo. Era Laura. Se había quedado atrás, atrapada por algo oscuro que se movía como un depredador en la sombra. «¡Ayuda!», gritó mientras un ser sombrío la arrastraba hacia la oscuridad. «No», gritó Carla, y en ese instante comprendió que no solo enfrentaban los secretos que llevaban en sus corazones, sino que ahora, sus vidas estaban en juego. «Corran», ordenó Miguel, pero era ya demasiado tarde. La verdad, esa verdad que creían tan anhelada, ahora parecía convertirse en su mayor amenaza. La luz los atrajo, pero las sombras reclamaban lo que les pertenecía. ¿Podrían escapar y descubrir la verdad antes de perder lo que más amaban? El eco de los gritos de Laura reverberó en la oscuridad, un sonido desgarrador que paralizó a Carla. La luz que antes parecía prometedora ahora se sentía inalcanzable, distante. «Laura», gritó corriendo de regreso, pero Miguel la tomó del brazo antes de que pudiera dar un paso más. «No, no podemos», dijo él, su voz temblando con desespero. «Si entramos ahí podríamos perderla y a nosotros mismos». La lucha en sus ojos era palpable, una mezcla de miedo y decisión. «Pero debemos ayudarla», insistió Andrea, incapaz de contener las lágrimas. Miró la oscuridad como si pudiera visualizar lo que estaba sucediendo en su interior, aterrada. Un ruido sordo retumbó en el pasillo, aumentando la urgencia. Algo se arrastraba a una sombra más oscura que la misma noche, arrastrando a Laura hacia un abismo del que podía no haber retorno. Cada segundo contaba y el deseo de salvar a su amiga luchaba ferozmente con el instinto de supervivencia que resonaba en sus oídos. «Escúchenme», dijo Miguel, su voz baja y severa, «no podemos salvarla si el mismo monstruo nos atrapa. Necesitamos encontrar una forma de liberarla». Las palabras de Miguel, aunque temerosas, resonaron con una verdad inquietante.
La oscuridad parecía reírse, un sonido casi tangible que golpeaba sus mentes con pesadez. Tal vez había un camino, un modo de enfrentarse a la sombra. Carla, con su corazón acelerado, recordó las inscripciones en el panel de metal. Lo que este lugar esconde, murmuró. La clave está en entenderlo. Si nuestras vidas están entrelazadas con lo que hemos perdido, tal vez podamos usar eso para luchar. ¿Cómo?, preguntó Andrea, mirando a su alrededor, buscando una respuesta en las sombras. Miguel tragó en seco, su mente trabajando rápidamente. Las palabras en el panel podrían ser más que solo recuerdos. Necesitamos arrojar luz sobre nuestros propios secretos. ¿Pero y si ese proceso nos consume?, preguntó Laura, pero su voz se había desvanecido, perdida ante la inminente crisis de su situación. Es un riesgo que debemos asumir, respondió Miguel con firmeza. La verdad puede ser aterradora, pero la peor verdad es una sin comprensión. La oscuridad palpitaba como un ser vivo, atrapando las emociones de los tres. Carla sintió un nudo en su garganta. Era el momento de confrontar lo que tanto habían evitado. Si vamos a hacer esto, necesita ser ahora. Sus ojos chispearon por primera vez con determinación. Sin esperar más, Miguel llevó a las chicas nuevamente hacia el panel oxidado. La luz seguía brillando, pero la sombra aún acechaba a lo lejos, una amenaza constante. Las palabras, dijo Miguel, tocando las inscripciones. Hablemos de lo que hemos dejado atrás. Nuestros propios demonios. Se vinculan con los de Laura. No puedo ayudarla si no somos sinceros. Carla asintió, sus manos temblando mientras empezaba a hablar. Hace 3 años, perdí a mi hermano. Siempre pensé que si nunca le contaba a nadie, el dolor se iría, pero solo ha crecido. El silencio se hizo denso. Andrea dio un paso adelante, su mirada en la luz. Yo abandoné a mi esposo. No pude soportar su infidelidad. Pensé que era más fuerte alejado, las palabras pesaban en su boca como un veneno amargo. Y yo, murmuró Miguel, mantengo un secreto que ni siquiera he tenido el valor de enfrentar. Estoy atado a algo que no he podido dejar ir. A medida que sus verdades emergían, el aire alrededor de ellos vibró, y las inscripciones comenzaron a brillar con una luz tenue. Las palabras resonaban, fusionándose en un canto colectivo. La sombra titubeó como si temiera el poder de sus confesiones. Debemos continuar. Es la única forma de salvar a Laura, gritó Miguel, capturando la atención de todos. Volvieron a hablar, compartiendo heridas profundas, cada confesión una luz que alejaba la oscuridad. El monstruo detrás de ellos parecía encorvarse, pero justo cuando sentían que habían tomado el control, el grito de Laura resonó de nuevo, desgarrador, haciendo eco en sus almas. Ayuda, el pasillo tembló y las sombras respondieron, creciendo más densas. La luz no era suficiente, el monstruo aún luchaba. La conexión de sus verdades había comenzado una lucha, pero ¿sería eso bastante para salvar a Laura antes de que su voz se apagara para siempre? El pánico se adueñó nuevamente de Carla. ¿Y si hemos despertado algo aún más oscuro? Las palabras flotaron en el aire, y un silencio helado se apoderó del grupo. La lucha no había hecho más que comenzar. ¿Podrían enfrentarse a la oscuridad antes de que reclamara todo lo que amaban? El eco del grito desgarrador de Laura resonaba en las profundidades de la mente de Carla. Ella lo sentía, una vibración que retumbaba en su pecho, urgencia mezclada con ferviente miedo. No podemos quedarnos aquí más tiempo, gritó, el sudor frío resbalando por su frente. Las sombras a su alrededor parecían moverse, comiendo la luz que habían generado con sus confesiones. De repente, algo dentro de ella se encendió. Miguel, esto está funcionando. Sigamos compartiendo hasta que la sombra se disipe. Con la pérdida de Laura en mente, su determinación se hizo más fuerte, como si cada palabra honesta fuese una espada afilada que cortaba la oscuridad. Mis demonios son un mar de resentimientos. He culpado a los demás por mis fracasos, dijo Miguel, su voz resonando con fragor. Siempre he sido el que se esconde detrás de la risa y las sonrisas, pero en realidad, me ahogo en la culpa. Dímelo, Miguel. Eso también importa. Andrea instó, sus ojos fijos en él, buscando algún hilo que conectara todas sus verdades. Ahora más que nunca necesitamos estar unidos. Con cada confesión, la luz del panel brillaba con mayor intensidad, formando un halo que iluminaba el pasillo y despedía a las sombras que intentaban ofrecer caos y confusión. Pero antes de que pudieran continuar,
un estremecimiento sacudió el aire y el llanto de Laura rebotó, desesperado. «Laura. Estamos aquí, por favor, aguanta», gritó Carla. El eco de su voz se disipó en el silencio como un susurro en un vacío insondable. Para entonces, les era más que evidente que su amiga estaba atrapada en el mismo círculo de traiciones y secretos que habían derribado su amistad. Las voces de las tres resonaban en esa habitación angustiosa, y un deseo colectivo por salvarla se sintió como un nudo fuerte en el estómago de Carla. «Escuchen», dijo Miguel, dirigiendo su mirada a Carla y Andrea. «Si lo que hacemos aquí puede romper el círculo de tristeza, es hora de confiar unos en otros y enfrentar lo que nos aterra». Con determinación Andrea tomó la mano de Carla, y luego la de Miguel. «Por Laura, por nosotros. Hablemos del dolor y la oscuridad. Es hora de sanar». La luz comenzó a fluir, la atmósfera se electrificó y el pánico descarnado pasó a ser coraje. Cada uno de ellos comenzó a hablar sobre lo que habían guardado en el fondo de sus corazones. Las pérdidas, los miedos, las traiciones. Los ecos de dolor tornaron el ambiente y a cada instante que pasaba, las inscripciones del panel vibraban en respuesta. «Mi familia se desmoronó por mi culpa, y he cargado con eso», confesó Carla, lágrimas surcando su rostro. «Siempre temí ser la causa de los problemas. Perder a mi hermano me hizo pensar que no merezco la felicidad». Las sombras, que antes parecían ganar fuerza, comenzaron a temblar y a retroceder ante aquella corriente genuina de luz. «Yo dejé que la culpa y el miedo me arrastraran, he sido una marioneta de mis propios temores. No puedo dejar que eso me defina más», Miguel gritó, su rostro bañado en la claridad pulsante. «Yo me dejé llevar por el egoísmo, por esconderme en vez de enfrentar la verdad. Pero hoy no voy a hacerlo más», Andrea agregó con voz firme. En sus corazones una chispa se encendió, en un estallido brillante de luz, las inscripciones resaltaron, y el eco del grito de Laura se transformó de desesperación a un sonido de esperanza. «Estoy aquí», resonó en el aire, y por un momento el mundo se detuvo. «¿Me escuchan?» «Laura», gritaron todos a la vez, su corazón latiendo al unísono. Aseguraron su círculo de manos mientras comenzaban también a gritar por Laura, enviando luz de amor hacia ella. Finalmente sus voces resonaron juntas. «Por la amistad, por nuestra verdad, por Laura. Deja que las sombras se alejen. La luz se queda». La sala tembló como si la misma estructura estuviera bebiendo de su fuerza, uniendo sus pasados en un solo grito. El panel comenzó a brillar intensamente. Las sombras se agitaron, y ahí, en el borde de la oscuridad, emergió la figura expectante de Laura, sostenida por un hilo luminoso. El terror en su rostro dio paso a la confusión, y luego a la esperanza. «Sáquenme de aquí», gritó, y en ese instante las sombras se desvanecieron, su forma se desmoronó como un castillo de cartas barrido por el viento. Carla sintió un alivio abrumador. «Ahora», exclamó mientras Miguel y Andrea tiraban de la luz hacia la figura que aparecía ante ellos. Un destello de luz envolvió a Laura, y ella fue finalmente liberada de su prisión. Las luces en el pasillo, el aire antes pesado, ahora era un canto de libertad. Las sombras huían, desplazándose en el eco de verdades compartidas. Laura, exhausta pero increíblemente viva, cayó en los brazos de Carla. «Te encontré», murmuró, sin aliento. «Lo siento tanto, lo importante es que estamos juntas», respondió Carla, sintiendo que sus corazones latían al unísono. Mientras abrazaban a Laura, la luz se disipó suavemente, dejando atrás una calidez envolvente. No era solo el final de una noche caótica, sino un nuevo comienzo donde sus corajes habían vencido a sus sombras. La verdad, esa que había asustado tanto, era ahora su aliada. Emocionadas por el poder de su amistad, Carla, Andrea y Laura se miraron como un nuevo grupo unido, listas para enfrentar el mundo fuera de esas puertas. «Vamos a enfrentarlo todo juntas», proclamó Carla, y su risa resonó brillante como el eco de una campana que marcaba un nuevo comienzo en sus vidas. Cada paso que daban hacia la salida era un testamento a su lucha, un triunfo sobre la oscuridad. Y al abrir la puerta, el aire fresco y vibrante de un nuevo amanecer las recibió con brazos abiertos. Habían sobrevivido a la tormenta y ahora podrían dejar atrás los secretos que habitaron en las sombras, con la luz de la verdad iluminando su camino. El viaje apenas comenzaba. Recuerda apoyar este canal de historias emocionantes, suscríbete ahora para no perderte ninguna de las próximas aventuras. Dale like para que el algoritmo nos ayude a seguir creciendo y cuéntanos en los comentarios qué te pareció este final.
Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que también necesitan esta épica conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Un abrazo.